Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vengo con un video muy bonito. Siempre digo que es muy bonito porque son muy bonitos. Con el fin de poder informarlos con todo el término legal de la industria, ya sea como la DIAN, contratación a modelos, entre otros aspectos base. Entonces espero que les guste mucho. Para eso traje dos invitadas y pues ellas van a estar respondiendo todas las duditas que ustedes me dejaron en la cajita de preguntas en mi Instagram. Por acá voy a dejar mi Instagram y el Instagram de ellas también, por si quieren ponerse en contacto. Bueno, y pues sin más preámbulos, comencemos. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, el día de hoy vamos a responder algunas duditas que tienen algunos modelos y pues por lo visto ya cada una sabe qué preguntas responder, entonces vamos a hacerlas así en orden. Igualmente chicos, les voy a dejar las redes sociales de cada una de ellas acá. También tienen una red social en conjunto en donde dan bastante información sobre temas financieros y demás sobre la industria del modelaje webcam, ¿no? Entonces, no siendo más, bienvenidas. No sé si alguna de ustedes dos quiera primero introducirse y hablarnos un poquito de lo que hacen cada una. Laura, no sé, Lina. Vale, claro que sí, buenas noches para todos. Bueno, realmente, antes que nada, súper agradecida de verdad por el espacio, por poder compartir nuevamente dentro de la industria información importante. Me presento, mi nombre es Laura Sánchez, yo soy abogada tributarista y nada, pues me dedico básicamente a ayudar a la gente que tiene problemas con la DIAN, con la UGPP, con las secretarías de Hacienda en temas de impuestos y seguridad social, y adicionalmente, que es algo que hemos estado implementando con mi compañera, el tema de toda la asesoría en materia tributaria para el modelaje webcam, asesoría también en temas de seguridad social, finanzas y un poco para también ayudar a todo este gremio en las diferentes situaciones que se les están presentando en materia legal. Entonces realmente para mí es un honor poder compartir contigo este espacio, hablar un poco y por qué no seguir ayudando desde cada uno de estos pequeños propósitos que nosotros tenemos dentro de esta industria. Gracias, Laura. André, ¿tú quieres decir algo? Sí, Angélica, muchísimas gracias por este espacio. Realmente a nosotras nos gusta compartir con ustedes, conocer realmente cómo es su oficio, lo que se enfrentan a diario. Todos tenemos un concepto muy básico, pero pues es bonito ver cómo desde nuestra profesión podemos llegar a ayudarles. Entonces igual, gracias por este espacio y cualquier duda que tengan, ahí ya nos pueden escribir en nuestras redes. Mucho gusto, yo soy Andrea Ávila, yo soy abogada laboralista y también me dedico al derecho administrativo. Con Laura hemos venido trabajando este tiempo para ayudarlas a ustedes. Nuestro objetivo es ayudar, realmente es ayudarlas. Vemos que hay mucha desinformación, no hay apoyo en materia legal, entonces eso es lo que nosotros estamos buscando, poder ayudarlas. Listo, mis amores. Entonces, la primera pregunta. Al realizar una entrevista con el estudio, ¿qué tipo de contrato se debe firmar? Bueno, más que firmar un contrato, más que mirar qué tipo de contrato viene a ser, realmente lo que hay que tener en cuenta son las condiciones de ese contrato. ¿Por qué? Sucede que realmente nosotros estamos acostumbrados a que si un documento dice la palabra contrato, damos por hecho que ya está ajustado a ley. Y pues esto viene a ser erróneo. Realmente muchos estudios desgraciadamente aprovechan ese desconocimiento y le ponen a cualquier formato el título de contrato. Y resulta que contiene un contenido que no se ajusta a derecho. Significa esto que desgraciadamente violenta esa tranquilidad que ustedes deben tener dentro de un estudio. Generalmente les pone o cosas que no están permitidas, que ustedes no tienen por qué aguantar. Eso es importante tenerlo presente. Por el hecho de que se va a hacer webcam no significa que ustedes están obligadas a hacer ciertas cosas que no quieren hacer. Al contrario, cuando vamos a hablar de un contrato, el contrato es un acuerdo entre dos partes. Entonces, lo ideal es que ese contrato que vayamos a hacer con un estudio, primero los de los estudios nos informen realmente en qué consiste, nos den una información ajustada, adecuada a eso. Y tener en cuenta, si no tenemos conocimientos, si no entendemos su contenido, buscar ayuda de un profesional, de un abogado que pueda darnos a entender qué es lo que está diciendo ese documento. Igual nosotros les brindamos la asesoría, sino cualquier abogado tiene la obligación de explicarles, de decir qué viene a ser realmente lo que está inmerso en ese contrato y no firmar por la gana de querer
llenarnos de plata y plata, porque realmente después pues va a ser más el gasto que la inversión realmente. Listo, gracias por esa respuesta. Igualmente hay otra pregunta. ¿Qué es el contrato por mandato y cuál es la diferencia con un contrato por prestación de servicios? ¿Qué se busca con ese contrato de mandato? Resulta que ese contrato lo que persigue es que alguien cumpla con un fin asignado por otro. Ese otro, ¿quién va a ser? La persona que figura como mandante. Como la palabra bien lo dice, viene a ser emitir una orden. Entonces la otra persona que está aceptando ese contrato está aceptando las órdenes o lo que le está asignando esa persona. Ahora, nuestro contrato de prestación de servicios lo que busca es no generar una vinculación con la persona, sino que efectivamente esa persona venga a trabajar o a ejecutar una labor y ya, que la relación que se llega a tener con esa persona es en el momento en que ejecutan la labor y hasta ahí llega nuestra relación. No hay finalmente una relación laboral, sino que es más ejecutar una actividad y hasta ahí llega nuestra relación que lleguemos a tener. Entonces, esto tiene ciertas implicaciones. Un contrato de prestación de servicios pues no tiene las garantías de ley, no podemos hablar de prestaciones, no podemos hablar de mayor vínculo con esa empresa con que lo vayamos a firmar, porque realmente nos están contratando es para hacer una labor y ya. Entonces es el limitado, pero también va al grano lo que vamos a hacer y ya. Súper bien. ¿Qué debo hacer si el estudio donde trabajo sigue haciendo uso indebido de mis documentos? Mira que eso nos lo han preguntado harto. Esa consulta es bien recurrente. Resulta, lo que nos dan a entender es que desgraciadamente cometen mucho esa falta. O utilizan los documentos de esa persona cuando ya no está y se lo asignan a otra. ¿Qué sucede? Hay varias cosas. Uno, ese estudio o esa persona que está usando esos documentos, nuestros documentos sin nuestra autorización, está incurriendo en una falta. Entonces, por este motivo, esa persona debe cometer algún tipo, o debe tener algún tipo de sanción. Pues porque uno está atentando contra el tratamiento de datos personales, es decir, mi información es privada. Aunque yo sea modelo webcam, tengo derecho a tener mi información privada. Eso es importante tenerlo presente. Y adicionalmente, esos documentos, una vez nos retiramos del estudio, el estudio está en la obligación de entregármelos. Es importante eso. Si ellos no lo hacen, hacer la solicitud por escrito. Todo evento, toda cosa que esté sucediendo, que veamos que no es algo legal, siempre hay que hacer la solicitud por escrito. Es lo básico, siempre hacer toda la solicitud por escrito. Que esa persona no nos quiere entregar los documentos, hagámosle la solicitud por escrito pidiéndole los papeles. Que nuevamente se niegan, pese a que hicimos la solicitud por escrito, se niegan a entregarlos. Igualmente, hay que seguir un conducto para poder llegar a una autoridad y que ellos nos escuchen, pero el paso básico hay que cumplirlo. Si no lo hacemos, entonces no es posible que nos vayan a tener en cuenta esa denuncia que hagamos contra esa persona. Listo. Sigo con esa pregunta porque tengo una dudita. Digamos que yo soy una modelo a la cual están incumpliendo esa norma. Yo sé que es un delito hacer uso indebido de documentos de terceros. Digamos que realicé la manera escrita y el estudio aún así hace caso omiso. Después de la realización de una carta escrita, ¿debo dirigirme a algún establecimiento o algo legal para poder dar un siguiente paso? Tú tienes dos opciones. Una, acudir ante el Ministerio de Trabajo, alegar que ellos están atentando contra las políticas de trabajo, las contrataciones generales, lo que está establecido en norma. Y dos, acudir también ante la Fiscalía. Lo bueno es que ese proceso se puede hacer por internet. Ahora todo se puede hacer por internet. Entonces no tienes que desplazarte. Por Fiscalía se puede, por la página de internet, poner la denuncia contra esa persona o ese estudio una vez ya tengamos la respuesta de nuestra petición. Listo, la cuarta pregunta es, ¿qué debo hacer si el estudio donde trabajo sigue vendiendo mi contenido sin mi consentimiento? Igualmente, denunciar, lo mismo. O sea, el procedimiento viene a ser prácticamente el mismo para todo. Cuando yo vea que hay una inconformidad, lo que yo debo de hacer es primero manifestar ese inconformismo mediante la solicitud por escrito, pedir uno que se baje en mi contenido, dos que se respete la privacidad y tres, con base en el contenido del contrato, venir a hacer esa exigencia. En los contratos debe estar estipulado o especificado cómo se va a usar mi material. Yo debo tener claridad sobre ese estudio, cómo va a usar mi material. Por eso es importante
que con el estudio nos sentemos los dos a revisar ese contrato antes de venir a firmar, para saber a qué me estoy ateniendo, qué beneficios voy a tener con este estudio y qué beneficios no voy a tener con este estudio. Por eso es importante hacer la lectura de ese documento. Y ya con eso lo mismo, por escrito, y nuevamente, si efectivamente la persona no responde, no desea bajar ese contenido, se inicia un procedimiento legal. Ahí ya lo más aconsejable es acudir por medio de un juez para que pueda asesorarlas con ese procedimiento. Listo, totalmente de acuerdo. André, una preguntita, tiene que ver con la pregunta anterior, sino que no te la había hecho pasar anteriormente, pero me surgió la pregunta ahorita. Digamos que en dado caso de que la chica no haya firmado un contrato con el estudio, porque hay chicas que pueden llegar a estudios de garaje, por decirlo así, y no firmen contrato, ¿cómo hago yo saber constancia de que yo trabajé con ellos realmente y poder denunciar este tipo de actos? Porque muchas veces ese es el error de las chicas, que no firman un contrato, sino que aclaran el contrato de forma oral, pero no escrita. Bueno, lo que podemos hacer es con el material que se tiene. Generalmente cuando hacemos esos videos o cuando tienen nuestras fotos, eso se distribuye en un sitio web, ¿cierto? Entonces lo que hay que mirar es la trazabilidad, es decir, toda la forma como se ha venido publicando esas fotos o esos videos que están sin nuestra autorización. Entonces podemos mirar en esos sitios web quién se ha encargado de subirlos, en qué otros sitios lo han hecho, y con eso podemos llegar a comprobar o a demostrar efectivamente que esa persona está utilizando material sin nuestro consentimiento. Listo, me parece súper bien. El quinto punto ¿es posible que mi expareja pueda quitarme la custodia de mi hijo o mi hija por trabajar como modelo webcam? Esa pregunta también nos la han hecho harto. Muchas muchachas están preocupadas por eso y pues tiene sentido que estén preocupadas por eso. Es importante, muchachas, que tengan en cuenta, si ustedes tienen hijos y si ejercen su oficio dentro del mismo lugar donde están con los niños, es decir, por ejemplo, son independientes y lo hacen desde su hogar, ojo con eso, el niño no puede estar expuesto al espacio donde ustedes desarrollan su oficio, él tiene que estar aparte, él no tiene que estar inmerso en esto. ¿Por qué? Porque en el momento en que la expareja o la pareja o algún familiar decida manifestarle al ICBF o ante un juzgado que efectivamente, en términos coloquiales, ustedes no le dan una buena vida al menor, lo tienen expuesto a situaciones sexuales, muy posiblemente efectivamente se le va a dar la razón por estar compartiendo el mismo espacio. Entonces es importante mantener al niño alejado de su oficio. Hay algunos modelos que lo que suelen hacer es que cuando el niño se va para el jardín, cuando lo llevan cuando lo llevan para el jardín, ellas aprovechan y en este momentico se encargan de hacer los videos, pues de estar trabajando, de estar en línea. Y cuando el niño ya está en la casa, deben ser 100% estar con sus hijos, 100% cumpliendo su papel de mamás responsables. Entonces, importante eso, procurar mantener a los niños alejados de su entorno laboral. Eso por una parte. Otra, también verificar ahora realmente qué es lo que nos está pidiendo esa persona, si nos hizo una denuncia ya, si tenemos un proceso ante juzgado ya, o si simplemente lo que está buscando es asustarnos, de pronto sacarnos dinero, de pronto indisponernos. Hay que verificar realmente hasta dónde está llegando lo que nos dice esa expareja o ese familiar. Sí, totalmente, porque hay parejas que solamente buscan extorsionar. Listo, punto 6. ¿Qué debo hacer si el estudio no me quiere pagar las ganancias generadas en los días laborales? Ese contrato que ustedes firman va a ser la prueba de todo, de absolutamente todo. Por eso es tan importante venir a firmar un documento. Pero lo que les decía inicialmente, no es firmar cualquier documento. Primero hay que verificar que ese contrato esté ajustado a derecho, que las cláusulas que ese contrato contiene no viole, no atente contra su paz, contra su seguridad, incluso contra su salubridad. Es importante esto. Nuevamente, si ustedes no quieren hacer algo, nadie las puede obligar, absolutamente nadie. Ahorita estudios es lo que hay, entonces tienen opciones en varios estudios para poder ingresar, así que por favor no se dejen amedrentar con esto. Revisar el contrato.
verificar y lo mismo igualmente, hacer la solicitud por escrito y acudir ante la entidad pública y decirle, este señor no está cumpliendo con su obligación, por favor ustedes intervengan para que él me pague lo adeudado. Pero siempre, básicamente el procedimiento para todo viene a ser así. Poner la solicitud por escrito, esperar que nos respondan, si no hay respuesta o si es desfavorable, acudir ante entidades públicas. Realmente sí hay protección, si bien es oficio de webcamer, no significa que no hayan leyes aún para ustedes, sí existe normativa que las puede estar beneficiando. ¿Cómo puedo sacar la visa siendo modelo webcam? Bueno, ese punto es importante porque cuando vamos a hacer el trámite de la visa ante la embajada, resulta que como eso es parte de la legislación por la que se rige Estados Unidos, entonces prácticamente nos estamos sujetando a lo que ellos nos digan. Tenemos que hacer el trámite que ellos nos digan. Entonces, cuando vamos a hacer ese procedimiento, hay que verificar ante la Embajada de Estados Unidos qué requisitos me van a pedir a mí si yo quiero seguir ejerciendo como modelo webcam. Si tengo la posibilidad de irme y trabajar allí como modelo webcam, ellos me van a pedir unos requisitos, ciertos documentos. Eso hay que verificarlo y se debe hacer ante la entidad pública que tiene destinada la Embajada de Estados Unidos para eso. O sea, directamente la información debe verificarse es con ellos. También hay tramitadores que pueden estar ayudando, pero lo ideal es que en la misma página web ustedes revisen eso. Ahora todo es por internet y la embajada tiene toda la información de trámite de visas y demás en la página web de ellos. Totalmente de acuerdo, todo lo que sea términos en cuanto a la visa y todo ese tipo de cosas es mejor directamente con ellos. Sí, porque podemos evitar también intermediarios que a lo mejor quieran estafar. Claro, y generalmente puede que no nos digan cómo es el procedimiento realmente. Entonces se pierde plata y tiempo. Totalmente. Listo. Pregunta 8. ¿Qué debo hacer si no he superado el monto tributario anual, pero el estudio me cobra la retención en la fuente? Bueno, acá hay algo súper importante que hay que tener presente y nos preguntan mucho, venga, pero yo ¿por qué como modelo tengo que hacer un pago de impuestos? Entonces recordemos un poquito, o sea, la idea es tener claro el concepto. Nosotros como ciudadanos colombianos estamos obligados a pagar impuestos cuando generamos ingresos, ¿listo? Entonces, sea el oficio que sea, panadero, abogado, modelo, lo que sea, si generamos ingresos hay que pagar impuesto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que normalmente cuando nosotros superamos ciertos topes de ingresos o cuando tenemos un número de un valor establecido de patrimonio, tenemos que hacer una declaración de renta. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, pero si yo no he superado ese tope, ¿por qué el estudio me sigue haciendo una retención en la fuente? Y aquí también es importante tener presente qué es realmente una retención en la fuente. Entonces, como al principio estaba diciendo un poco, los impuestos nosotros como ciudadanos lo tenemos que pagar. ¿Para qué? Pues para que el país en general se mantenga, ¿sí? Para que tengamos el servicio de salud, para que existan las carreteras, para que funcione la seguridad dentro de lo que funciona realmente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué pasa? Que el Estado tiene unos tiempos para recaudar esos impuestos, ¿sí? Entonces, pensemos en lo siguiente. El impuesto de renta, por ejemplo, se recauda cada año. ¿Eso qué significa? Que cada año el Estado está recibiendo ese dinero. Y ustedes imagínense un país como Colombia que tiene una cantidad de necesidades por cubrir, el Estado esperar un año para recibir ese dinero es mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace? Hace unos procedimientos que se llaman las retenciones en la fuente. ¿Y la retención en la fuente qué es? Básicamente va cobrando por adelantado ese dinero de ese impuesto. ¿Listo? Entonces digamos que en este punto, ¿qué es lo que busca la retención en la fuente que le hacen a las modelos? Empezar a retener el pago del impuesto. Esa declaración de renta o ese impuesto que puede salir de renta lo empiezan a recaudar a través de las retenciones. Y desde ese punto de vista, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotras como modelos nos hacen una retención, entendámoslo desde este punto, es como si estuviéramos pagando anticipadamente el impuesto, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que así yo no esté obligada o no esté cumpliendo los topes para declarar renta, si yo trabajo como modelo webcam, ya hay una ley que dice específicamente hay que hacerle la retención, ¿listo? Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que muchos modelos también nos dicen, pero bueno, esa plata, pues se la queda el estudio o qué pasa con eso. No, el dinero de la retención, el estudio se lo tiene que dar a la DIAN. ¿Listo? Se la tiene que reportar a través de unos formularios.
Entonces, ¿qué puede suceder? Si una modelo no cumple con los topes para declarar renta, pero sí le están haciendo retenciones, ojo, ustedes pueden solicitar la devolución de ese dinero. ¿Por qué? Porque básicamente pues ustedes no tienen que pagar impuesto, les están cobrando un anticipo del impuesto, pero no hay que pagarlo. Entonces podemos solicitar la devolución de ese dinero. ¿Cómo lo podemos hacer? Resulta que digamos que legalmente están establecidos unos topes para declarar renta, pero si yo quiero, yo también puedo declarar renta voluntariamente. Y uno diría, ¿y yo para qué declaro renta voluntariamente? En este caso es muy viable, o digamos que es la mejor solución, declarar renta de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque yo como modelo no cumplí, no cumplí con la obligación legal, no tengo que declarar renta, pero sí me retuvieron un dinero. ¿Cómo lo pido? Declaro renta voluntariamente y le digo a la DIAN, oiga, estos 5 estudios me hicieron retenciones, devuélvame esa plática, ¿vale? Esas retenciones, ojo, no lo veamos como un castigo, porque de hecho las retenciones son muy buenas a nivel tributario, porque les bajan a ustedes los impuestos y las que no tienen la obligación de hacerlo, les devuelven ese dinero, ¿vale? Lo importante a tener presente aquí es lo siguiente, las devoluciones que ustedes pueden solicitar de esas retenciones en la fuente se pueden hacer solo por 2 años. Es decir, si yo tenía que pagar mi impuesto este año, tengo hasta 2 años más para poderla solicitar. Después de eso pierdo ese plata. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese término. Listo, sí. Bueno, la pregunta 9, ya que lo pienso, tiene que ver algo con la 8, creo que ya lo respondiste, porque dice, el estudio debe pagar la retención en la fuente o la modelo, y pues creo que ahí ya respondiste en parte. Sí, entonces pasemos a la 10ª. Vale. Listo. ¿Creen que habría un impacto negativo si el gobierno llegase a regular los creadores de contenido? Bueno, aquí hay 2 cosas, y es que frente al modelaje webcam podemos tener no solo los ingresos que generamos a través de las plataformas, sino también otros tipos de ingresos que estamos recibiendo, que no solo nos llevan a ser modelos, sino también creadores de contenido, ¿sí? Y resulta que la DIAN ahorita a todo este tipo de profesiones que en teoría son nuevas y recientes e innovadoras, la DIAN les está echando el ojo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es muy probable que en un futuro vayamos a tener una regulación mucho más fuerte. De hecho, yo pensaría que entre este y el próximo año vamos a tener una regulación mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque es que las ganancias que está dejando el negocio digital en cualquier escenario son buenísimas y no hay una forma de restringir ese crecimiento, y pues el Estado que dice yo necesito plática, entonces esta es una buena opción para hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es muy probable que tengamos ese tipo de modificaciones. El impacto negativo se podría ver relacionado con mayores obligaciones, es decir, que tengamos que hacer muchas más cosas. Yo pienso que en un futuro es muy probable que los creadores, ojo, estoy hablando de creadores de contenido, que es diferente al concepto de modelo, ¿no? El creador de contenido en un futuro va a estar obligado a hacer todo su procedimiento de facturar electrónicamente, va a estar obligado a toda la liquidación de un impuesto sobre las ventas IVA, va a estar obligado a un pago de seguridad social, ¿listo? Entonces, en ese punto, el impacto negativo que es que entre más regulación hay, más fiscalización va a haber, es decir, nos van a estar echando el ojo 100%. Importante en este punto para evitar ese impacto negativo, estar pendiente de las actualizaciones en materia legal, y si no las comprendemos, buscar asesoría frente a ese tema. No olvidemos que el hecho de tener montado nuestro negocio en un mundo digital no nos exime de pagos de impuestos y de seguridad social. Entonces, si no entendemos el concepto por cualquier razón, busquemos asesoría, pero cumplamos con la obligación, porque si no, pues nos sale más costoso realmente evadir en este momento y no organizarnos para prevenir este tema. Totalmente. Bueno, las cláusulas de permanencia en un estudio, ¿las debo cumplir? Bueno, acá hay un asunto, y es que las cláusulas que se establezcan en un contrato son ley para las partes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo firmo un contrato es porque estoy de acuerdo y debo cumplir con lo que firmé. ¿Listo? Ahora, lo que también nos decía André, el hecho de que yo firme un contrato no significa que sus cláusulas sean legales o que yo sí o sí tenga que dar cumplimiento tajantemente. ¿En qué sentido? Hay muchos contratos que, a pesar de ser firmados, yo no entiendo de fondo lo que estoy firmando.
Entonces allí habría una irregularidad dentro de ese proceso, ¿sí? Digamos que ese contrato estaría viciado desde cierto punto de vista. Como por ejemplo los casos de las cláusulas de permanencia en los estudios. Personalmente considero que no hay lugar a una inclusión de una cláusula de esas en un contrato de modelaje, pero si inicialmente la firmamos, que es lo importante acá, si ustedes la firman hay que cumplirla, ¿vale? Pero eso no significa que esa cláusula esté ajustada dentro de la norma, porque pues finalmente puede suceder muchas cosas, que tengamos cláusula por el tipo de contenido que estamos cargando, por el tema de los documentos en las plataformas, por muchas situaciones. De hecho, muchos modelos nos dicen, no puedo volver a trabajar en el modelaje webcam después de que salí de ese estudio, no puedo volver a trabajar con ningún otro estudio por 3 meses, 6 meses, 7 meses, por ejemplo, que es otro tipo de cláusula. Entonces, lo importante aquí es, si ya la firmamos, pues hay que dar cumplimiento, pero eso no significa que sea legal. Si yo no estoy de acuerdo, igual la podría objetar ante un juez, que se podría realizar todo ese procedimiento. Y si no he firmado una cláusula de permanencia, si no he firmado el contrato, ojo, traten de validar con el estudio, de llegar a un acuerdo, ¿sí? No es entrar en conflicto porque pues queremos el trabajo, pero finalmente es poder firmar algo que los beneficie a los dos. Entonces, en un principio sería la orientación. Estabas comentando de que hay estudios que dicen que no puedes volver a trabajar con otro estudio en determinado tiempo. ¿En qué casos te han llegado a reportar ese tipo de situaciones? Mira, hace poco tuvimos un caso con una modelo, de hecho ella es extranjera, y ella nos decía, mira, estoy bastante preocupada porque en mi contrato, que lo firmó, pero al final de cuentas no tenía conocimiento de qué era lo que había firmado realmente. Ella nos decía, mira nuestro contrato, y te cuento aquí entre nosotras, bueno, y todos los que vamos a ver el video, el contrato, cuando nosotros lo revisamos con Andrés desde el punto de vista legal, o sea, el contrato estaba buenísimo, estaba súper bien hecho, ajustado, pero de fondo no favorecía en nada a la modelo. Entonces ahí es donde uno empieza a ver, mira, le pueden aplicar toda la ley al contrato y un juez lo mira por encima y dice está perfecto, pero de fondo puede tener cláusulas y situaciones incómodas para la modelo. Para el caso puntual, ella era una extranjera, firmó este contrato y básicamente le estaban diciendo, cuando usted salga de este estudio, primero nosotros nos quedamos con sus documentos, segundo nos quedamos con el usuario que creamos, con todo el contenido que usted realizó, eso es nuestro para toda la vida, y segundo, nada, pues usted no puede volver a trabajar en el modelaje con otro estudio mientras dure el término de la cláusula, que eran más o menos como 3 meses, si no estoy mal. Y después pues ella intentó hablar con el estudio y demás. El asunto cuál fue, pues que la amenazaron y le dijeron que como era extranjera la iban a deportar. Bueno, le armaron todo el show de la vida. Lo importante aquí que es esas cláusulas que aparentemente se ven legales y muy bonitas ahí escritas, pero si nosotros no entendemos, modelos, la invitación es no firmemos cosas que no entendemos, ¿vale? Incluso hemos tenido casos de modelos que han firmado contratos en inglés cuando no hablan inglés, por ejemplo, ¿vale? Entonces mucho cuidado con ese tipo de situaciones, y si es necesario antes de firmar un contrato, asesórense, si quieren escríbanos a nosotros y les ayudamos a verificar, o cualquier otro abogado que necesiten, pero validen antes de firmar, porque si no se pueden estar perjudicando ustedes. Claro, oye, tenaz, firmar un contrato en inglés se agarra. ¿El estudio está obligado a pagar salud y pensión o la modelo debe hacerlo? Bueno, esta pregunta tiene una doble connotación, porque el pago de seguridad social depende del tipo de contrato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contrato laboral, el que me tiene que pagar la seguridad social es el estudio, pero los contratos laborales en el modelaje webcam son bastante escasos, ¿sí? O sea, casi que nulos. Entonces, normalmente lo que tenemos es un contrato de prestación de servicios o un contrato de mandato. Para esos dos casos, de esos tipos de contratos, la obligación de pagar seguridad social recae en cabeza de la modelo, ¿listo? Entonces, ojo, cuando yo en Colombia recibo más de un salario mínimo, que para el año 2022 es un 1.000.000 de pesos, si ustedes mensualmente están recibiendo más de ese valor, hay que pagar salud, pensión
Y si tienen un contrato de prestación de servicio superior a un mes, hay que pagar riesgos laborales. Ojo con los riesgos laborales, modelos, porque los estamos dejando por fuera. Y aquí hay algo muy importante, Angélica, tener presente, y es que el mismo servicio que nosotras prestamos nos lleva a tener un riesgo. Y es importante estar protegidas. Entonces, ojo con ese tema de salud, pensión y riesgos laborales. Hace poco nosotras en nuestro perfil hablábamos de una situación que pasa mucho con las modelos, y son esas afiliadoras de poste. No sé si has visto que uno sale a la calle y dice pague 80,000 pesos por no sé qué. Ojo, porque eso es una estafa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El pago de seguridad social lo tiene que hacer la modelo, con su número de cédula, tiene que hacer su reporte a través de la página correspondiente. Y pues obviamente la idea, aquí también uniendo un poquito el tema de finanzas, Angélica, es que hay que organizarnos de cuáles son esos costos y esos gastos que nosotros tenemos en el modelaje, ¿sí? Por ejemplo, si una modelo es independiente, pues tiene que gastar dinero comprando cámaras, luces, los juguetes, la lencería, bueno, diferentes situaciones. Todos esos conceptos les pueden servir a ustedes para disminuir lo que están pagando de seguridad social y para disminuir el pago de impuestos. Entonces, la recomendación es: guarden todos los soportes, pidan todas las facturas de todo lo que compren, así sean compras virtuales, porque todo eso les puede ayudar a pagar menos impuestos y menos seguridad social. Bueno, ese es un buen dato, eso sí no lo sabía. Yo pago seguridad social, pero no sabía lo último. Listo, la última pregunta, pero no menos importante: ¿cómo puedo denunciar un robo de parte de un estudio no registrado? Bueno, acá hay varias situaciones, y es que no solamente, por ejemplo, en el caso del hurto, sino en cualquier delito que ustedes evidencien que se está cometiendo en su persona o en un tercero o en una compañera en el estudio, y en fin. Son delitos que ustedes pueden reportar ante las autoridades, independientemente de si el estudio, digamos, que sea legal, ilegal, bueno, que no esté formalizado. La situación que tenga el estudio, ustedes están en toda la facultad de hacerlo. Y aquí quiero hacer, digamos que tu pregunta puntual es sobre el hurto, pero nosotros hemos identificado una serie de delitos adicionales que se están cometiendo en contra de las modelos, y que las modelos son calladitas con ese tema. Ojo, no importa, no, que es un tema de un abuso sexual o de actos sexuales en los que yo no estoy de acuerdo. Ok, hay que ir a denunciar, ¿vale? Independientemente de que si es mi jefe, de que si es el monitor, no importa, hay que ir a hacer el registro. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Actualmente hay muchas formas para denunciar cualquier tipo de irregularidad. Se puede hacer presencialmente, telefónicamente, por escrito, virtualmente. Es más, si usted no quiere ir usted solita a hacerlo, un tercero lo puede ir a hacer por usted, ¿vale? Lo importante aquí, ¿qué es? Miren, muchas denuncias en Colombia fracasan por la falta de pruebas, ¿vale? Y lastimosamente, pues, yo cómo voy a ir a denunciar y a poner, digamos que en riesgo, la libertad de una persona si no tengo un soporte, ¿sí? Piénsenlo al revés: ¿qué pasaría si ustedes los denuncian y no tienen pruebas? ¿Vale? Entonces, mucho cuidado, tratar de reunir la mayor cantidad de pruebas que podamos, que fotografías, que conversación, lo que sirva para lograr acreditarlo, testimonio, que otra persona lo vio, todo eso sirve. Lo importante es que cuando ustedes decidan ir a denunciar, tengan unas ciertas pruebas que puedan acreditarlo, porque igualmente se las van a solicitar. Ahora, las denuncias se pueden hacer de muchas formas: por internet, ustedes pueden llamar, también pueden hacer la erradicación por escrito, pueden ir a la SURI, pueden ir a una estación de policía, informar la situación que se está presentando y decir claramente qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, y estas son mis pruebas. Listo. Lau, André, muy buenas respuestas, realmente me encantó poder conocerlas, poder tener el tiempo de poder responder este tipo de preguntas que a todas nos puede llegar a ayudar. Incluso habían cosas que yo no sabía, que desconozco, por eso es que preferí avisarles a ustedes que son profesionales en el área. Y pues nada, cualquier cosa yo dejo acá también las redes sociales de ellas. También hay una red social que ellas tienen en conjunto para que puedan ir a seguirlas. Dudas, inquietudes que ustedes puedan llegar a tener, llegar a comentarlas a ellas. Bueno, entonces no siendo más, muchas gracias, chicas. Espero verlas pronto. Un beso y un abrazo. Quedan callados, denuncian por el